La Iglesia Central Cristo Te Llama presenta Impacto Evangelístico, el fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor William Benítez. Edifica tu alma escuchando la palabra de Dios. Búscanos en YouTube como Pastor William Benítez. Aquí encontrarás muchas predicaciones que ayudarán a tu vida espiritual. Conéctate a Cristo. ¿Quieres conocer más sobre Misión Cristo Te Llama en Facebook? Entonces encuéntranos como Williams Benítez. En su página encontrarás mucha información, videos de predicación y la programación en vivo de Vienevisión TV. Vienevisión TV. Iglesia Central Cristo Te Llama. Anunciando el Evangelio de Jesús. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Y un varón, versículo 1 del capítulo 2, y un varón de la familia Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví,
Y la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por las riberas del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y vio una criada suya, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo la hija de Faraón: llevad este niño, críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella le trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque las aguas lo saqué. Amén. Hasta ahí nada más. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por su Espíritu Santo. Gracias por la bendición que nos das de estar, Señor, en este lugar para recibir su palabra, Señor, para que nos hable, nos bendigas, Señor. Trae, Señor, milagros a tu pueblo. Aquel que esté enfermo, sánalo. Aquel que necesita, oh Dios mío, una visitación suya, llega, Señor, y hace el milagro en su vida. Así te pedimos también, Señor, por la vida del pastor René Morán, que haya llegado con bien ya, Señor, a Oregon, oh Dios mío, que ya se haya reunido de nuevo con su familia, Señor, después de haber estado unido acá con nosotros buscando en su presencia. Creemos, Señor, que usted está con él y su familia, esa obra en Oregon. Así también, Señor, te pedimos por el muchacho, Señor, de nuestro hermano Jonathan allá en Dallas, Texas, Señor, que este día, Dios mío, pueda ya haber regresado a casa, Señor, como señal de la victoria, señal del milagro, señal, oh Dios mío, que usted es bueno, que usted es grande en poder y grande en misericordia. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora háblanos, Señor. Ahora ministranos a través de su palabra, que a través del mensaje podamos conocer, Señor, y darnos cuenta de la real existencia de un Dios que visita a su pueblo, de un Dios que hace maravillas, de un Dios que hace señales. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Dele palmas al Señor, porque Dios es todopoderoso. Dios es grande. Él sigue siendo bueno. Hoy, esta noche, hermanos, al iniciar, hermanos, uno de los fines de semana ya últimos de este año 2017, yo creo, hermanos, que no hay otra cosa más maravillosa o más grande de poder, hermanos, conocer o de alguna manera darnos cuenta de la existencia de un Dios, hermanos, que en ningún momento desampara a su pueblo, que en ningún momento, hermanos, Él deja a su pueblo como el ser humano lo hace, sino de un Dios que en medio de todas las circunstancias siempre, hermanos, está ahí para poder mostrar su poder, para poder, hermanos, manifestarse aún de maneras que quizás uno mismo puede extrañarle o que uno no puede imaginarse, porque la vida, hermanos, cristiana, uno a veces tiene la esperanza, por decir algo, ¿verdad? Cuando uno es cristiano,
la esperanza primera que uno tiene es, si es pastor, es que la iglesia pueda responder en un momento de necesidad, en un momento, hermanos, que se necesite de la ayuda de Dios, o cuando tiene una familia, tal vez uno espera en la familia, en el padre, la madre, que pueda de alguna manera apoyarle en un momento determinado que uno necesite. Pero cuando vemos nosotros en la Biblia, vemos que pueda ser así, ¿verdad? Que la familia de la fe pueda responder, o la familia carnal pueda de alguna manera también hacerlo. Pero también nos muestra la Biblia que si no lo hicieran, si no estuvieran ahí, siempre Dios, hermanos, tiene diferentes métodos o diferentes maneras de cómo hacer de que su pueblo siempre pueda ir y salir hacia adelante. Por ejemplo, imagínense, hermanos, cuando vemos la obra de Dios aquí en Israel, vemos cómo Dios, para llevar su propósito adelante, usó a hombres como los hermanos ismaelitas que compraron a José para llevarlo a Egipto. Usar a un hombre como Potifar, hermanos, para comprarlo como esclavo a José. Y luego de una manera, hermanos, rara, pero podríamos decir, usando Dios aún hasta la vieja de Potifar, hermanos, porque a través de la vieja impía es de que José llega a la cárcel. Y estando en la cárcel, José es cuando interpreta aquellos dos sueños. Solamente quiero que siga la secuencia. Gracias a que esa mujer se le empieza, hermanos, de alguna manera a seducirlo y hacer de que José caiga, José, por mantenerse fiel, es llevado a la cárcel. Pero ahora, estando en la cárcel, están aquellos dos egipcios, hermanos, el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos, están en la cárcel. Y una mañana de esas, hermanos, como José tenía la gracia de Dios, que donde él iba, hermanos, hallaba gracia. Y estando en la cárcel, halla gracia delante del jefe de la cárcel, y lo pone, hermanos, como de alguna manera sobre algunas responsabilidades. Y en una mañana de esas, mira al copero y al panadero que están tristes, y él les pregunta que cuál era el motivo por el cual ellos tenían esa tristeza. Y ellos vienen y les dicen, ¿verdad?, cuál era la situación, y era que ambos habían tenido un sueño. Y les dice: díganme el sueño, a lo mejor les puedo ayudar. Y ya nosotros sabemos la historia. José les da la interpretación, al copero le van a dar de nuevo el empleo, pero al panadero le van a dar guillotina, hermanos, al panadero le van a cortar la cabeza. Y así exactamente se cumplió. Y él mismo, como él sabía que era inocente, y como cualquiera de nosotros lo haría, hermanos, porque a pesar de todo, aquí uno tenga a Dios, pues uno está buscando alternativas a ver cómo uno puede ser de alguna manera hallado inocente, hermanos, por los seres humanos. Entonces viene José y le dice al copero, le dice: mira, Dios te va a dar de nuevo el puesto, vas a regresar de nuevo a Faraón y vas a de nuevo a servir la copa, pero cuando estés allá, te acuerdas y hablas de mí, que soy inocente, yo no he hecho nada. Pero todos nosotros sabemos que, como humanamente, hermanos, uno promete y al final no cumple, o se le olvidan las cosas. Y al copero se le olvidó. Se cumplió el sueño en el copero y se le olvida, hermanos, dicho sueño. Pero como Dios no duerme, de repente viene Dios y hermanos, y permite que a Faraón le vengan aquel sueño de las vacas flacas, el sueño, hermanos, también de las vacas flacas y las vacas gordas, el sueño de las espigas llenas y de aquellas espigas flacas y que no tenían granos, nada. Entonces, hermanos, no había nadie que lo interpretara. Y allí viene Dios y le hace recordar a aquel copero que hacía algunos años atrás había un José allá en la cárcel. Había un José allá en la cárcel que le había interpretado los sueños. Entonces, allí, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque usted se da cuenta, imagínense, en la vida cristiana, cuando uno viene al Señor, debe de entender uno que lo que dice la Biblia en Romanos 8:28, ese versículo debemos hacerlo nuestro, hermanos. Romanos 8:28. ¿Y qué es lo que dice Romanos 8:28? Que los que aman a Dios, todo
todas las cosas le ayudan para bien. O sea, hermanos, por complicada que se ve la situación, por grave que se vea la situación, imagínense, hermanos, imagínense si José no hubiera ido a la cárcel, no hubiera interpretado el sueño del copero. Significa que de alguna manera, hermanos, era de alguna manera quizá José, ¿verdad? Después analizando, porque hay muchas veces, a veces que hay mucha gente que en el camino tratan de hacerle mal a uno y al final Dios lo cambia bien. José mismo le dijo a sus hermanos: ustedes trataron de hacerme mal, pero Dios lo cambió a bien. Significa que es lo que uno debe de hacer después, si es posible, premiar a esa gente, hermano, premiarlos, hermano, y decirles: mira, te felicito, Dios te usó. El diablo te quiso usar al revés, pero Dios lo cambió a bien. Así es que adelante, mi hermano, y no guardar ningún rencor, sino al contrario, felicitarlos, hermanos, a bien. Imagine, por ejemplo, usted que tenga algún hijo por ahí y de repente parece un loco y solo la preñó a usted. Y de repente ese muchacho, mire, llega a ser un gran muchacho, estudiado, sin vicio ni nada, gran ingeniero. No, hombre, hermano, si es posible, mándale algo ahí a ese tipo. Mándele que sea una hamburguesa doble Whopper o algo, felicítelo, diga gracias, dígale: gracias a ti tengo un gran muchacho, aunque tú te portaste como un animal, pero no importa, diga, yo le doy gracias a Dios porque el diablo me quiso destruir a través de tu vida, pero Dios lo cambió a bien. Significa que desde ese punto de vista es donde la vida cristiana es maravillosa, hermanos. La vida cristiana es grande. ¿Por qué? Porque uno no depende, hermanos, de las actitudes humanas, no depende de las acciones humanas, sino que depende de la bondad de ese Dios sobrenatural, de ese Dios grande, de ese Dios maravilloso, hermanos. ¿Sabe que yo le doy gracias a Dios? ¿Sabe cuando se divide alguno en la iglesia? ¿Sabe por qué le doy gracias? Porque se van todos los chabeleados. ¿Sabe qué? Yo por eso no tengo ningún problema, hermanos, cuando alguien se enreda, cuando alguien se divide hablando lo que era. Digo: gracias, Señor, bendícele, porque ahorita se van a caer los que están pudriéndose. Y ahí se van todos los chabeleados, hermano. Ahí se van todos los chabeleados. ¿Por qué? Porque la Biblia misma dice, es que tenemos que tener la Biblia aquí en el corazón y en nuestra mente. Dice que es necesario que hayan divisiones en la iglesia para ver los que verdaderamente son aprobados, los que verdaderamente son de Dios, porque hay muchos que aparentemente ser de Dios y no lo son. Como dice Juan, ¿verdad? En una de las epístolas, parecía que eran de nosotros, pero no eran de nosotros. Significa que estuvieron, pero nunca estuvieron con nosotros. Significa entonces que debemos de darle gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y ya después quedan ya colados solo los verdaderos, hermanos, solo los que verdaderamente quieren hacer la obra de Dios. Significa que ni una cosa debe quitarnos el sueño, hermano. Así que del día de mañana le mete el diablo a usted que se quiere dividir, no se preocupe, seguimos siendo sus amigos, seguiremos orando por usted, porque a lo mejor quizás, hermanos, el diablo quiso usar al revés y el Señor lo va a usar para llevar de los que estorban en la iglesia. A lo mejor ahí se va la chismosa, hermano, a lo mejor ahí se va el fornicario también, esa colada que no se quiere arrepentir. Entonces, por eso de que no hay ningún problema. O imagínese en el hogar usted cuando tiene problemas y allí que no aguanta al marido y el marido por aquí y aparece una mujer por allá. Dale gracias a Dios que ya te quitó ese gran diablo de encima. O sea, no tener problemas ni nada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: nada ocurrirá sin que sea la voluntad de Dios. Nada pasa sin que sea la voluntad del Dios que está arriba de los cielos. Significa que si algo ocurre, si algo pasa, es que Dios así lo quiso. Es que Dios así lo quiso. Si alguien muere, es que Dios así lo quiso. Y si alguien vive, es que Dios así lo quiso. Si alguien nace, es que Dios así lo deseó. Así que hay que estar contentos de una manera o de otra. Si nacimos, hermanos, sin riqueza, es porque Dios quiso que así naciéramos, a un nivel medio. ¿Y por qué nos vamos nosotros a sentirnos tristes? Felices. ¿Por qué? Porque ese es el nivel en el cual Dios quiso que naciéramos. O sea que nosotros no podemos ir más allá de lo que Él ha determinado, a tal grado donde la Biblia dice que Él ha puesto el límite de nuestra habitación. En otras palabras, Él ha puesto, hermanos, el límite hasta dónde va a ser nuestro terreno, hasta dónde va a ser nuestra casa, hasta dónde van a ser nuestras tierras. Él ya le puso el límite de nuestra habitación. Quizás algunos de ustedes, tengo malas noticias, siempre van a vivir en apartamentos rentando.
¿Por qué? Porque ya teniendo casa no van a venir. Porque ni aún así viviendo en apartamento a puras penas vienen. Ya teniendo casa, solo regando las plantas van a pasar. Entonces si Dios no da algo es que no quiere. Entonces hay cosas, hermano, que aunque usted las busque, hay algunos que le quieren hacer ricos, nunca lo van a hacer. Dice la Biblia, por mucho que se afane el hombre, dice que no se le puede añadir más, no le puede poner más codos de estatura. Dice, tú que eres enano, así eres enano, ¿para qué te pones loco? O sea, en otras palabras, allí tiene mucha enseñanza ahí la Biblia. O sea que uno no puede, hermanos, ir en contra de lo que Dios ha establecido. Imagínense, si yo soy 5 tanto, hermano, yo me quiero hacer de 6. No, yo voy a ver cómo le hago, me voy a estirar, me voy a guindar, a ver cómo. No se puede. ¿Quieres conocer más sobre Misión Cristo Te Llama en Facebook? Entonces encuéntranos como Williams Benítez. En su página encontrarás mucha información, videos de predicación y la programación en vivo de Vienevisión TV. Vienevisión TV. Iglesia Central Cristo Te Llama, anunciando el Evangelio de Jesús. Edifica tu alma escuchando la palabra de Dios. Búscanos en YouTube como Pastor Williams Benítez. Aquí encontrarás muchas predicaciones que ayudarán a tu vida espiritual. Conéctate a Cristo. No se puede, hermano. Significa que ya Dios estableció el límite de la habitación y los días de nuestra vida. Él sabe cuántos vamos a vivir. Él sabe qué día vamos a llegar, hasta dónde vamos a llegar. Significa que lo que uno tiene que hacer es vivir en ese propósito de Dios, vivir bajo la cobertura de la voluntad perfecta del Señor, porque la voluntad de Dios es la que prevalece. Entonces significa que gracias a eso, a esos sueños, José llega a ser el interpretador de los sueños de Faraón y llega posteriormente a ser gobernador de todo Egipto, a llegar a ser el segundo, digo Faraón, y lo anduvo paseando, hermanos. Imagínense, Faraón era considerado como un dios, y después de ese viejo, ¿quién iba? Iba José, un hebreo que Dios había metido ahí con un plan, con un propósito. ¿Por qué? Porque siempre hay un plan, siempre hay un propósito, siempre Dios quiere hacer algo, siempre Dios quiere realizar una obra, y es ahí donde uno tiene que estarse preguntando, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quieres hacer con mi vida? ¿Qué es lo que quieres realizar? ¿Qué es lo que quieres determinar? Porque, hermanos, todos hemos venido a esta tierra. Ya, hermanos, seres humanos que construyan casas, ya hay. Constructores ya hay, hermanas tortilleras ya hay, panaderos ya hay, tamaleros ya hay, hermanos negociantes ya hay, hermanos hacedores de calle ya hay. Lo que no hay son predicadores del mensaje del evangelio, siervos de Dios son los que no hay, servidores que determinen hacer la obra, eso es lo que no hay. Pero ¿cuántos lo quieren ser? Los que quieren hacerlo con otros intereses. Y los que Dios quiere traer, no lo quieren dejar. No, dicen, yo voy, pero si me dejas hacer esto, no. Uno tiene que entender que el propósito de Dios es lo más importante. Entonces aquí vemos, hermanos, que José llega, pero como todo se termina, ¿qué dice el versículo 6? 1:6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremos, y de ellos se llenó la tierra. Significa que José y toda aquella generación que entró con su padre Jacob, todos sus hermanos, toda esa generación, pasaron los años y toda esa generación, hermanos, pasó. Cuando yo leía esta porción de la palabra generación, me podría pensar acerca de esto. Cuando la Biblia dice, pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará. Significa que pueden pasar generaciones, y generaciones pueden pasar, y pueden pasar generaciones, pero este Dios que nosotros tenemos, ese Dios de Israel, ese Dios no pasa, hermanos. Su bondad, su amor, su misericordia
No pasa. Eso no pasa. Entonces es ahí, hermano, donde nos damos cuenta de que toda esa generación pasó, pero el pueblo de Israel siguió fructificándose, el pueblo de Israel siguió multiplicándose, el pueblo de Israel siguió creciendo, el pueblo de Israel siguió llenando la tierra. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, hermanos, aunque muriera Abraham, aunque muriera Isaac, aunque muriera Jacob, aunque muriera José, aunque muriera toda esa generación, no era de ellos que dependía ese pueblo dependía del Dios de ellos, de Jehová de los ejércitos, el Dios grande, el Dios todopoderoso. Significa que yo lo que quiero que vea es que ese pueblo no había nadie que lo detuviera. No había poder humano que lo pudiera detener. Solo su hacedor podía pararlo. Solo su hacedor, solo ese pueblo que había surgido de los lomos de un solo hombre. ¿Y cómo se llamaba ese hombre? Abraham. El Abraham del capítulo número 12, que salió obedeciendo a Dios sin saber a dónde iba, sin saber lo que le esperaban, solo obedeciendo a la orden de un Dios que le había dicho que haría una nación grande y que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra, que todas las familias de la tierra serían benditas gracias a él. De allí vemos nosotros, hermanos, esta gran multitud que dice la Biblia que se aumentaba. Los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y de ellos se llenó la tierra. Estaba llena la tierra solamente de la fe de un hombre, solamente de la fe de un hombre llamado Abraham, de un hombre, hermanos, que estaba viviendo en idolatría, que estaba viviendo en la tierra de Ur de los Caldeos, que allá llegó Dios y lo trajo, un descendiente, hermanos, del último hijo de Noé, un hombre, hermanos, un hombre que Dios escogió, una familia que Dios escogió. Ahora imagínense ese pueblo, hermanos, a ese tiempo, qué gran multitud. Ahora imaginémonos, hermanos, ahora cuánta gente ha salido gracias a la fe de ese hombre, ya que de la fe de ese hombre, esa misma simiente, vino el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo como quisiera, como Dios, meterme en sus corazones y que pudiéramos entender el mensaje de Dios, pero no lo están entendiendo. Porque si lo entendieran ustedes dejaran todo lo que están haciendo y se involucraran más al servicio de la obra de Dios. Pero no lo entienden. Y se les puede predicar el otro año, se les puede predicar, hermanos, meses y meses. Se pueden hacer programas de búsqueda, se pueden hacer ayunos, se puede hacer esto. Ayer, estos días, en las 60 horas, les preguntaba yo a los hermanos: ¿cuántos creen ustedes que tienen de los que están comprometidos con la obra de Dios en Oregon? Les decía al hermano, me dijo el hermano, que ya tengo 3. Le pregunté al hermano Jonathan: usted que está en Dallas, ¿cuántos de los 100 que llegan cree que usted tiene comprometidos? Me dijo, quizás unos 6. Y luego nos preguntamos nosotros en Houston, ¿cuántos seremos nosotros? Quizás como unos 10, a lo mucho 12. Y luego le pregunté yo al hermano René, entonces significa que su congregación es de 3. Luego le dije a Jonathan, entonces su congregación es de 6. Y nosotros en Houston somos una congregación de 10. ¿Cómo puede explicar eso? Que de esos 10 que se le dice en la madrugada, venite, te necesitamos para acá. Hermano, andate para Guatemala, te necesitamos que vayas a ver al hermano Chocol cómo está allá. O sea, de un hermano que no tiene ningún estorbo que le detenga. De una mujer o un hombre que si Dios le dice, estoy hablando de Abraham y el ejemplo de nosotros. El ejemplo de nosotros. Que se nos dijera, hermano, te necesito, tú que tienes documentos, te necesito que vayas a Honduras a ver al hermano Díaz, a ver cómo está allá por Olancho.
que le dijera a usted: hermano, te necesito que vayas a Cara Sucia a ver allá a Huachapán al hermano, quiero que vayas a ver cómo está. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Acabo de comprar unas yuntas de huellas y necesito irlas a ver. El otro dijera: acabo de comprar algunas tierras y necesito ir a verlas. Otro dijera: acabo de casarme y ando de luna de miel. Otro quizás dijera: estoy levantando un negocito y quiero pararlo primero y después voy a ver. Ahí se da cuenta, ¿verdad, hermanos? Triste la situación, ¿verdad? Pero lo que quiero que veamos es que de un solo hombre, yo les explicaba a los hermanos que de 32,000 que convocó Gedeón a la batalla, solamente 300 eran los buenos. Hermanos, saque el porcentaje. ¿Cuánto sería el porcentaje? Significa que todo el resto eran miedosos, eran con miedo. Le dijo Jehová: pregúntale quién tiene miedo, y el que tenga miedo que madrugue. En la mañana ya hacían falta 22,000 hermanos. Luego le dijo Dios: llévalos a las aguas, te los voy a probar. Hermanos, de esos 10,000 hermanos, solo quedaron 300. Yo te los voy a escoger, le digo, porque es de montón que están, mira, bañándose, están en el río. Mira, bañando están cuando es tiempo de guerra. Hay gente, hermanos, que está jugando de vacaciones, gente en otras cosas, cuando es tiempo de guerra. Esto no es tiempo de pecar, esto no es tiempo de fornicar, esto no es tiempo de adulterar, esto no es tiempo, hermanos, de perderlo, es tiempo de aprovecharlo al máximo. Porque Mateo 24 no se debe de dejar pasar por alto. Como lo fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban bebiendo, comiendo, en fiesta, casándose, dándose en casamiento, haciendo transacciones, haciendo negocios, negociando y haciendo esto y haciendo lo otro. Dice la Biblia que no entendieron hasta que vino el diluvio. Hasta que vino el agua entendieron. Habrá mucha gente, hermanos, que no entiende el mensaje, y van a entender hasta que venga el arrebatamiento. ¿Por qué van a entender? Porque se quedaron y no oyeron la trompeta. No oyeron el sonado de la final trompeta. Pero Dios es maravilloso, y lo que quiero dejar en su corazón es que Dios no se va a parar, Dios no se va a detener. Él va a seguir hacia adelante en su propósito. Su plan se va a cumplir con nosotros o sin nosotros. Él llevará a su pueblo a la gloria. Les decía a los hermanos: necesitamos 3 obreros de emergencia. Necesitamos 3, pero 3 determinados a que si la mujer se le pone en la puerta: con permiso, mi amor, hazte a un lado. No, primero por encima de mí. Pues discúlpame, hazte a un lado. No, primero por encima de... Bueno, entonces ponete bien, porque me voy a aventar encima de vos. O sea, a pasar por encima de ella. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, estos hombres, hermanos, tuvieron que bregar en la vida. Tuvieron que luchar, tuvieron que pasar tantas dificultades, pero al final los frutos es lo que vemos. Hermanos, yo anhelo y le pido a Dios en mi oración y le digo: Señor, dame que sea un pedacito de eso que tuvieron esos hombres. Dame que sea algo de esa fe de esos hombres que tuvieron, hermanos, la disponibilidad de sacrificar sus propios hijos, de llevarlos, hermanos, a un altar, amarrarlos, atarlos y sacar el cuchillo y afilarlo y luego degollarlos. Pero a la última hora apareció el ángel de Jehová: alto, Abraham, ya me di cuenta que verdaderamente me amas más que a tu hijo. De eso es lo que estamos hablando, de ese tipo de hombres determinados. Pero nosotros no, nomás está preñada la viejita y no viene a la iglesia porque está sobando de la barriga. Ya el hermanito nomás tiene un hijo, ya no viene porque lo viéndolo está. Ay, está viendo el cipotillo. No me invites al velorio el día de mañana. No voy a invitar un hermano que ha pasado, hermanos, predicando el evangelio ya hace mucho tiempo. Dios le dio una hija. Y él le decía: vamos a la iglesia. Ay, no, mi amor, le decía, es que mi niña mucho llora, es que mi niña mucho molesta. Vamos a la iglesia. No, es que mi niña, hermano, de repente la niña murió.
Esto es serio, hermanos. Cuando Dios tiene un plan, Él va a mover los obstáculos que se presenten en el camino. Y si el trabajo es obstáculo, se lo va a quitar Dios si tiene planes. Y si la mujer es obstáculo, Dios le va a quitar esa viejita malcriada si se pone en el camino. Y si su marido es el obstáculo, Dios se lo va a quitar, porque Dios tiene un plan y Él va a limpiar el camino, Él va a preparar el camino para que usted llegue al propósito. Moisés, me voy a adelantar porque voy rápido el tiempo. Moisés no podía volver a Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto el rey Faraón había determinado pena de muerte contra Moisés, porque Moisés había asesinado a un egipcio. Pero como Dios tenía un pueblo metido ahí y estaba preparando un hombre llamado Moisés y lo iba a enviar allá, Dios, hermano, vio que Faraón era un problema para Moisés. Vio Dios que Faraón era un obstáculo. ¿Qué hizo Dios, hermano? Lo mató. Y le dice Dios, mira, Moisés, le digo, y aquellos que procuraban el mal contra ti, ya no te preocupes, le digo, ya está limpio el camino, ya le volé la cabeza a aquel, le dijo, que te quería matar. Qué bello es el Señor, hermano. Maravilloso Dios. Nunca se nos vaya a ocurrir ponernos en el camino, hermanos, a estorbar. A veces hay padres que le estorban a sus hijos. Sus hijos quieren servirle a Dios y tienen grandes propósitos. Y el viejo machista, el viejo rebelde y malcriado, se monta en el macho. Y como él es así, y ahora, si yo no voy, ustedes no van. El día de mañana, que ese muchacho se haga pandillero, que ese muchacho se haga drogadicto, se haga un por gusto en los vicios, ese padre va a llorar. Qué mayor bendición, hermanos, tener un hijo en las cosas de Dios. Qué linda bendición, hermano. Como yo no quisiera estar en la casa de Dios. Pero a veces uno, hermanos, es triste, ¿verdad? Pero lo que yo le estoy diciendo es de que la bondad de Dios es maravillosa. Pero cuando hay un propósito, hay un plan, hermanos, cualquier estorbo que se presente en el camino, Dios lo va a limpiar. Si Dios tiene planes para usted, solo siga adelante, no se detenga, pelee, y al final Dios manifestará su gloria y su poder. Que nada lo pare, que nada lo detenga. Y al final reconocerán sus enemigos que usted no es cualquier cosa, que usted tiene a un Dios que es grande, a un Dios maravilloso. Aleluya. Quiero leerles algo en Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25 o 26, permítame, creo que es 26. Hay aquí una porción maravillosa, hermanos. En el capítulo 26 de Génesis, y léame el versículo 26 de Génesis, dice así la Biblia: y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usac, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te hemos enviado en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Aleluya, dele palmas al Señor. Entonces él le hizo banquete y comieron y bebieron. ¿Qué vieron aquellos malcriados, hermanos? Se dieron cuenta que no podían vencer a Isaac. La Biblia dice que Isaac, hermano, va hacia Egipto porque hay hambre en la tierra. Y si le aparece Dios y le dice: Isaac, no descienda a Egipto, habita aquí como forastero, allí busca un pedazo de tierra alquilada o algo, renta o algo, y siémbrala. Y empezó a sembrar la tierra Isaac, y al cuánto cosechó, hermano, al 100 por
por uno, al 100 por uno. Y dice la Biblia que tuvo hatos de ovejas, tuvo camellos, tuvo vacas, tuvo mucha labranza. Y dice que la gente de allí empezó a tener envidia. Empezaron a tener celos de él, empezaron a hacerle guerra, empezaron a pelear contra él. Hermanos, destapaba un pozo, salía agua, salían ellos, se lo quitaban, iba, destapaba otro, se lo quitaban. Hubo un momento donde lo echaron, pero cuando lo echaron dijeron ellos: tenemos que ir a humillarnos delante de este hombre, pero no por lo que él era, sino por el Dios que este hombre tenía. Significa que en esta tierra no es por cuánta papa nosotros tengamos, no es por cuánto pisto, por cuánto billete tengamos, no es, hermanos, por cuántos estudios tengamos, no es, hermanos, por cuántos títulos tengamos. Aquí es por el Dios que nosotros sirvamos y adoremos. Aquí es por el Dios que nosotros hemos determinado entregarnos plenamente a Él. Si este mensaje ha tocado tu vida y quieres abrir tu corazón al Señor y pedirle perdón por tus pecados, entonces haz esta oración. Reconozco que he pecado y te he fallado, Señor. Necesito tu perdón. Entra a mi vida y cámbiame. Perdóname. Toma mi vida y hazla de nuevo. Gracias, Señor Jesús, por morir en mi lugar y librar mi alma de condenación. Ayúdame a caminar en tu santo evangelio y perseverar hasta el fin. Amén. Si usted hizo esta oración y quiere saber más de este santo evangelio, le invitamos a congregarse con nosotros. Le esperamos en el 5757 Rochester Drive, Houston, Texas, 77036, Suite 500. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quieres conocer más sobre Misión Cristo Te Llama en Facebook? Entonces encuéntranos como Williams Benítez. En su página encontrarás mucha información, videos de predicación y la programación en vivo de Viene Visión TV. Viene Visión TV. Iglesia Central Cristo Te Llama, anunciando el Evangelio de Jesús. Edifica tu alma escuchando la palabra de Dios. Búscanos en YouTube como Pastor Williams Benítez. Aquí encontrarás muchas predicaciones que ayudarán a tu vida espiritual. Conéctate a Cristo. La Iglesia Central Cristo Te Llama presentó su programa Impacto Evangelístico El Fin Viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor William Benítez agradece su sintonía. Será hasta el próximo programa y que Dios les bendiga.